Esta tarta de pollo a la cerveza no es para cualquiera, solo para los que aman comer bien. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer una tarta de pollo, pero no una tarta común, una tarta de pollo a la cerveza. Y queremos saludar a Ariel de Moreno, como le dicen los amigos, el emperador, que me pediste que te salude en un video que ya teníamos grabado, pero te saludo en este. Para empezar con esta receta vamos a tener una cacerola con un poco de aceite o aceite de oliva y vamos a cocinar la cebolla y el morrón. Yo estoy usando de dos colores, como siempre te digo, porque yo los tengo. Con uno solo es más que suficiente. A esto también le vamos a poner un poco de ajo picado para que vaya dando mucho pero mucho sabor. Le vamos a poner un poquito más de una pizca de sal para que vaya sudando. Y acá como más o menos es como en una empanada. Si le vas a poner comino como yo, como siempre te digo, a lo primero que se cocine bien con la cebolla, así después no lo repetimos. Esto lo vamos a cocinar entre unos 5 y 8 minutos a fuego medio. Pasados unos 8 minutitos más o menos desde que pusimos las verduritas, mira, ya vas a ver que están como medio transparentes. Es el momento del pollo. Pollo deshuesado, cortado a cuchillo que tengo yo. Que yo estoy usando pata muslo, pero vos podés usar pata muslo, pechuga. Lo que vos quieras o las dos cosas. Mitad y mitad. Esto ahora lo vamos a cocinar. Subimos el fuego a máximo. Mira, este es el momento también, que ya que lo tengo acá voy a aprovechar. Le vamos a poner un poquito de algún ají picante que vos tengas. Opcionalmente, y esto lo vamos a cocinar a fuego máximo unos 4 o 5 minutitos. Y a los 5 minutos que pusimos el pollo, como ves, está crudo, aunque esté cortado bien chiquitito. No te confíes de eso. Vamos a condimentar. Yo le voy a poner laurel, 2 hojitas de laurel, orégano, pimentón y tomillo. Mezclamos un poco. Y ahora se viene el momento de la estrella de este relleno, que es la cerveza. Cerveza rubia. Le podrías poner negra, pero te va a quedar muy oscuro el relleno y te lo puede tirar a dulzón. Así que yo te recomiendo cualquier cerveza rubia que te guste. Mezclamos y ahora vamos a cocinar esto. Los primeros 5 minutos desde que ponemos la cerveza lo vamos a cocinar a fuego máximo. Y después bajamos el fuego a fuego medio o mínimo y lo vamos a cocinar aproximadamente, serán unos 15 o 20 minutos hasta que se reduzca toda la cerveza. Y cuando ves que la cerveza ya se redujo, mira, te vas a dar cuenta porque abrís así un surco en el medio de la olla, ¿ves? Y tiene que tardar en juntarse. Esto ya es una salsita porque se mezcló con la grasita del pollo y con la cebolla, así que esto se va a espesar cuando enfríe, así que no te preocupes. Te puede llevar más de 15 minutitos a fuego lento, como te dije. Eso lo tenés que ir viendo porque depende de cada fuego. Lo importante es, una vez que llegaste a este punto, apagás el fuego, esperamos a que llegue a temperatura ambiente y armamos la tarta. Ya con el relleno a temperatura ambiente vamos a terminarlo. Vamos a hacer el ligue. Vamos a usar 2 o 3 huevos. Eso va a depender del tamaño de los huevos. Como estos son bastante grandes, con 2 creo que voy a estar bien. A esto le vamos a poner un poco de sal y de pimienta a gusto. Algo que tenés que ir fijándote. Fíjate en el relleno que también esté bien de sal y de pimienta ahora, porque una vez que tenga el huevo ya no se puede probar porque el huevo crudo te puede intoxicar y mal. Le pones un poquito de sal y pimienta y también le vamos a sumar 3 cucharadas, 2 cucharadas bien llenas, 2-3 cucharadas de queso crema. Mezclamos bien esto y cuando está así se lo volcamos al relleno, mezclamos bien todo esto y ya estamos listos para armar la tarta. Para armar la tarta es muy fácil. Masa de tarta, le vamos a volcar el relleno y lo distribuimos bien. Le ponemos la otra masa por encima
Y ahora vamos a apretar bien los bordes para que esto selle bien y le vamos a dar una especie de repulgue para que no se abra. Y una vez que la tenemos así, la vamos a pintar con huevo. ¿Qué estoy usando yo? Estoy usando un poquito de ese huevo con queso que hicimos el ligue. Me guardé unas 2 cucharadas para esto. La pintamos bien. Le hacemos un cortecito en el medio para que salga todo el vapor durante la cocción y no se infle y se deforme tanto esta tarta. Que también lo que puedes hacer si no es la pinchás. A mí me gusta más hacer este corte. Y ya la cocinamos. Para cocinar la tarta, horno precalentado 180-200 grados y la vamos a cocinar aproximadamente unos 20 minutos hasta que esté bien dorada. Y mirá cómo te va a quedar esta tarta una vez que está así. Yo voy a dejar que se enfríe un poquito y ya te muestro cómo queda esta delicia. Y mirá lo que te va a quedar esta tarta, que es un espectáculo. Esta delicia nosotros la vamos a acompañar obviamente con una cervecita bien fría, ¿no? Y bueno, miren lo que queda esto por dentro mientras tanto que voy contando. Mirá lo que es esto. Un espectáculo. A ver, mirá acá por dentro para que vean bien lo que es esta tarta. Es una delicia. Mientras tanto, obviamente te voy pidiendo que si te gustó me dejes tu like, te suscribas al canal y compartas este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este y no te olvides de cliquear en la campanita. Antes de dejarte con los ingredientes, te voy a contar, me di cuenta que muchos influencers que tienen millones de seguidores nos ven las recetas y después las suben a su canal, así que ahora le hablo a los influencers, loco, dejen su like que ustedes saben más que nadie lo que significa eso. Y obviamente su comentario no está de más. Ahora sí, así queda la receta del día. Te dejo con los ingredientes. Nos vemos en el próximo video.